Buenas tardes, Magíster Luis Saavedra, licenciado en la Cátedra de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Somos el Grupo 1 integrado por Michelle Cajamarca, Mónica Cajamarca, Darío Córdoba, Natalie Quilsimba y mi persona David Padilla. El día de hoy le vamos a presentar un pequeño resumen sobre la evolución de la sociología, su futuro y su historia. La sociología es la ciencia social que se encarga de estudiar de forma científica el comportamiento de las sociedades. Este concepto se consolida en el siglo XIX, pero tiene como antecedentes todo el desarrollo científico-técnico de los siglos anteriores, en donde el Renacimiento, la Ilustración, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa echaron abajo las estructuras del sistema feudalista, en donde predominaba el oscurantismo y el teocentrismo. A la par que nace la sociología, otras ciencias sociales también se desarrollan. Tal es el caso de la pedagogía, la psicología, la historia, la economía, la política y la educación. Ahora, para poder entender de forma científica el desarrollo de la sociología, se fundamenta en un método, en este caso el método cualitativo, que desde diferentes enfoques han venido generando concepciones con respecto a la sociedad. En este caso tenemos, por ejemplo, la concepción mecánica, que se fundamenta en las teorías de Isaac Newton, en donde se establece que todo hecho o fenómeno se generan de forma mecánica. Por otro lado, tenemos la concepción organicista de Spencer, que se fundamenta en la teoría de la evolución de las especies de Darwin, en la que se indica fundamentalmente que el individuo con mayor capacidad, ya sea física o intelectual, será quien tenga las condiciones para sobrevivir en un tipo de sociedad determinada. Por otro lado está también la separación del Estado y de la sociedad, planteando que la sociedad es un estamento mecánico que ya viene con una estructura predeterminada que está determinada por la división del trabajo, que a su vez genera la división de clases. Por otro lado, y finalmente tenemos a la teoría de la libertad utilitarista, que como principio fundamental tiene el dejar hacer y dejar pasar. Esto plantea que el Estado debe permitir o debe eliminar las restricciones en el caso del comercio. Precursores de la sociología empírica. Este término se acuña a inicios del siglo XIX con el surgimiento de sus precursores y posteriores fundadores. Cabe aclarar que durante esta época ya se trataba de explicar al mundo, al universo, a través de la razón y de la investigación empírica durante el periodo de la Ilustración. Sin embargo, esto fue una forma de replantear los conceptos básicos tanto de sociología como de la sociedad, dando inicio al nacimiento de la sociología empírica. Tenemos los aportes dados por Adam Ferguson, un sociólogo escocés, el cual a inicios del siglo XIX se encargó de analizar los problemas de la sociedad como la desorganización social y explicar a través de su percepción por qué se daba el fraccionamiento de una comunidad y de un grupo de individuos a través de la división del trabajo, la cual era producto de una especialización requerida durante la sociedad industrial. Él denominó a esta especialización como estratificación social, en la cual explicaba el surgimiento de las clases sociales a través de la mala distribución de la propiedad, la desigual. También tenemos los aportes dados por el conde de Saint-Simon, el cual se preocupó más por analizar la crisis europea, en la cual nos habla que existían dos etapas. Una era orgánica, en donde tanto instituciones políticas como civiles estaban en armonía con la sociedad, y otras de carácter crítico, que eran más conflictivas. También se encargó de definir las clases emergentes, como la que sustituiría a la monarquía, los propietarios, los banqueros, también a los sacerdotes, que vendrían siendo la clase intelectual de artistas y científicos, y la clase de trabajadores, que denominó como clase productiva, por la cual se preocupó a través de la promulgación de ideas socialistas utópicas. Cabe destacar que el pensamiento de este conde, su sociología, influyó mucho tanto en la liberación francesa, inglesa y en el socialismo de Marx y Engels. Augusto Comte fue un filósofo francés positivista que rechazó y sustituyó la concepción de fisiología social y la de física social. Propuso las primeras concepciones de una nueva ciencia que denominó sociología, para estudiar y conocer la llamada sociedad. Se interesó por investigar, explicar y categorizar científicamente las relaciones entre las clases sociales. Su positivismo es como la nueva religión de la humanidad. Los sacerdotes son los intelectuales, científicos y artistas, y su Dios ahora es la sociedad. Emilio Durkheim llamó a la sociología ciencia de la moral, dándole el carácter de disciplina científica.
propuso que la sociedad es como una propiedad colectiva referida a la economía, al arte, a la cultura, y que todos los individuos debemos respetar y acatar las normas, que son como dogmas religiosos. Emilio dio el sello académico a la sociología, la afincó como una ciencia social de indiscutible carácter científico, tanto en lo académico como en lo extraacadémico. Max Weber trató de explicar el surgimiento del orden social capitalista como civilización occidental europea, comparándole con la civilización oriental de la vida cultural y religiosa de Oriente, China y Japón. Aportó un nuevo concepto que llamó sociología comprensiva, que complementó con la teoría de la acción social. La describió como la ciencia que pretende entender la acción social e interpretándola. Weber contribuyó a definir sus propios conceptos, ampliando y enriqueciendo los aportes de Ferguson, Saint-Simon, Comte y Durkheim, Karl Marx y Federico Engels. Sus investigaciones enfatizaron al análisis de las relaciones humanas bajo el impacto transformador del desarrollo económico, social, político, ideológico de la industrialización capitalista. El pensamiento marxista clásico llevó a comprender los cambios revolucionarios que transformaron estructuras caducas en la sociedad, y también ayudó a comprender la relación entre la sociedad, tanto el burgués y el proletariado. La expansión de la sociología se da en dos lugares: de Europa a Estados Unidos y de la Revolución de América Latina y Centroamérica. De Europa a Estados Unidos nacen dos corrientes que quieren explicar la diversidad de fenómenos humanos, naturales y sobre todo sociales. La primera corriente es la estructural funcionalista, que parte de dos acontecimientos: de la crisis en Estados Unidos en 1929 y las guerras mundiales. Creando que en los años 30 y 70 se formen escuelas como la reconocida Escuela de Frankfurt, que bajo su teoría marxista crea una corriente sociológica con su famosa teoría crítica a la sociedad, bajo la dirección de Teodoro Adorno, y que en Europa se destacan personajes como Talcott Parsons, Robert Mermon, Alfred E. Schultz y entre otros. Su segunda corriente es el materialismo histórico dialéctico, que surge asimismo del pensamiento político, económico y sociológico de Marx y Hegel. Nacen reconocidas revoluciones como la Revolución Cultural de Mao Zedong, la fracasada Revolución Alemana y la Revolución Bolchevique. Por otro lado, las contradicciones entre el capitalismo y el socialismo generan cambios que dan paso a un nuevo desafío del pensamiento sociológico, conocida también como la teoría neofuncionalista. Ahora, desde la Revolución de América Latina y Centroamérica, también se dan estas inspiraciones marxistas que muestran en otros países como Cuba su revolución al querer implementar el modelo socialista con Fidel Castro y el Che Guevara. En Perú, con José Mariátegui, al desarrollar el pensamiento marxista apegado a la realidad en la que vivían los indígenas. Y en otros países, con la creación de guerrillas debido a la represión militar dictatorial proimperialista. Con todos estos acontecimientos surgen también grandes teóricos latinoamericanos como Teotonio dos Santos y Aníbal en Brasil y Perú, Pablo Casanova en México, Daniel Camacho y Rafael Menjuar en Centroamérica, Antonio Barón en Argentina. Estos y otros personajes son los que se destacan durante la expansión de la sociología en el siglo XX. Sociedad del futuro. Globalización y socialismo. La globalización surge con el fin de la Segunda Guerra Mundial. La diferencia entre capitalismo y socialismo no tardó mucho, ya que el capitalismo tenía que demostrar que también era un sistema en el cual se podía vivir bien. Con la caída de la Unión Soviética surge el término de globalización, que hace referencia a la unificación del mundo. La sociedad en este tiempo ha tenido que cambiar su manera de actuar y de pensar para adaptarse al nuevo mundo globalizado, en el que plantea nuevos enfoques sociológicos que ayudan a comprender la globalización neoliberal. Las nuevas élites del siglo XXI cumplen con la ley del pensamiento sociológico y a su vez asumen de manera visionaria los desafíos de la globalización neoliberal, como el progreso, las nuevas eras de la tecnología, la comunicación, que ayudan a la formación de esta sociedad en el conocimiento. Tales situaciones forman con una conciencia crítica y de esperanza para que esta generación actual y futura aproveche de los beneficios del progreso y sea consciente de la deshumanización que existe para construir una sociedad más humanizada.
La sociedad ha evolucionado dentro de la globalización y surge con la necesidad de tener una visión integradora como los padres de la sociología. Nuestra sociedad ha tenido que adaptarse a los cambios de esta globalización para poder entender los cambios que han ido surgiendo. Todo cambio social tiende a modificar a la realidad de la sociedad y a mejorar las condiciones de vida. Para concluir, tenemos que la sociología ha tenido grandes alcances en todo el mundo, intentando explicar cómo es que se desarrolla tomando en cuenta los ideales que generan grandes cambios para la sociedad. También que se debe crear condiciones de crecimiento en términos de conciencia colectiva por el bien individual para el bien común. Y sobre todo que la sociología es una construcción social que desde su aparición ha trabajado arduamente por entender el accionar humano dentro de la sociedad, así como su influencia en el contexto histórico. Muchas gracias por su atención.